Buenas tardes. A ver, este es que parece que hay que acercarse más con este que con el otro. Sí, porque te alejas, parece que no coge mucho. Bueno, buenas tardes. Habéis visto que tenemos un poco de trasiego con los micrófonos, que parece que los habituales que usamos de mesa pues no están hoy en condiciones de hacernos servicio. Bienvenidos una jornada más a nuestro cuarto ciclo de conferencias sobre patrimonio industrial. Y hoy damos la bienvenida a doña Evangelina Rodríguez Cuadros, que es natural de aquí de Puerto Sagunto, nació en el año 1952, es catedrática jubilada de la Universidad de Valencia, donde se formó y trabajó durante 44 años. Ha enseñado en las universidades de Montreal, Ottawa, Virginia, en Estados Unidos, Florencia, Bolonia, Mainz, Lisboa y en el Westfield College de Londres. Es especialista en novela del siglo XVII y en el teatro del siglo de oro. Ha dirigido diversos proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Universidades. También ha publicado trabajos sobre academias en el siglo XVII, novela breve, dramaturgia del teatro clásico, ediciones críticas sobre la Academia de los Nocturnos de Valencia, mujeres novelistas en el barroco y sobre Calderón y Lope de Vega. Junto a José Martín se ha ocupado de la presencia del mito saguntino en la historia artística, literaria y dramática europeas. Su libro La técnica del actor español en el barroco, hipótesis y documentos, obtuvo en 1998 el Premio Nacional Leandro Fernández de Moratín de Estudios Teatrales. Fue vicerrectora de la Universidad de Valencia, directora general de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana, periodo en el que impulsó la creación de un patronato para la protección del patrimonio industrial en Puerto de Sagunto, y del Instituto Valenciano de las Artes Escénicas y de la Música. Asimismo, és miembro del Patronato Nacional del Misteri d'Elx y de la Institució Valenciana d'Estudis i Investigació. El título de la conferencia de esta tarde, que ya nos propuso, yo creo que además de su conocimiento, estoy seguro que nos va a transmitir muchas emociones. Entonces, es algo que estamos todos esperando. Confío en que lo disfrutéis y nada, le doy paso para no enrollarme. Muchas gracias. Bueno, permítanme, porque hace 15 días que me operaron de cataratas y esto es lo que me ayuda todavía a leer. Muchísimas gracias por la presentación. No se oye, dicen que no se oye, pero eso ya no puedo hacer nada más. Yo si quieres grito. ¿Me levanto? No. ¿Así? ¿Es pro? Como decía en la gerencia, se me oye. Ahora sí. Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia aquí, que me abruma mucho más de lo que ustedes creen. Y permítanme que comience recordando y dejando muy claro lo que soy en realidad. Estas exageraciones, estas mentiras que se hacen bonito, etcétera. Yo en realidad soy una simple profesora de literatura, aunque jubilada no paro de ejercer, que realmente lo más cercano al patrimonio industrial que he visto en mi oficio es haber citado y explicado, como tengo que explicar literatura en clase. Y hay un escritor que escribe muy bien y que a veces lo cité sobre todo en mis clases de poesía y de prosa del siglo de oro. Era un fraile muy simpático, era fraile, de mediados del siglo XVI, Juan de Ávila, que no lo hizo santo hasta Juan XXIII, por algo sería, ¿no? Y que comprendió que resultaba mucho más útil que predicar y decir misa a los campesinos andaluces, porque lo destinaron allí, a Andalucía. Él se dio cuenta que era mucho más fácil enseñarles a diseñar y a fabricar una cosa que llamaba, para ayudarles, que le ponía nombres, para regar, para cavar en el campo, para almacenar, etc. Les puso nombres tan absolutamente poéticos como balanza de cajas, suplevientos, peines de hierro, alentador de aguas muertas. No digan que, aparte por supuesto de poéticos, estos términos siempre me parecieron que tenían realmente un eco siderúrgico. Estar aquí, lo dejo claro, no obedece a mi competencia, ni siquiera en esta materia, sino realmente a lo que, se dice simplemente, y a mí no me da vergüenza, ni mucho menos decirlo y repetirlo, lo debo a la fidelidad a mis orígenes, a mi origen.
Y realmente también el estímulo de esta asociación, impulsada por personas absolutamente coherentes con nuestra memoria industrial, especialmente un gran amigo mío, aquí está nuestro exalcalde y amigo, y también Pepe Vila, que hoy no puede estar, pero con José Vila no puedo evitar la enorme complicidad de ambos, yo misma, y la amistad que generamos trabajando juntos en un momento determinado por conservar sobre todo determinados elementos emblemáticos de este pueblo, en este pueblo tan conmovedoramente complejo. Yo en la universidad, los primeros cursos, oí hablar efectivamente de historia local. Se explicaban historia local o microhistoria. Y la de aquí, cuando yo tenía que hacer ensayos o tenía que hacer algún trabajo respecto a esto, pues siempre usted de Puerto de Sagunto, ¿por qué no hace una cosa sobre Aníbal y el salto de Aníbal a Sagunto y esas cosas, no? Y yo recuerdo que muy bien, que me parecía muy bien hacer un trabajo sobre cómo un señor llamado Aníbal, que era como Putin pero cartaginés, pues asaltó Sagunto y lo destruyó, etcétera, etcétera. Esa heroicidad de los habitantes al oeste del Mol, como nos dicen a nosotros más arriba, pues me parecía muy bien, ¿no? Yo recuerdo que se representó, no lo recuerdo, eso me lo contaron, se representó esta destrucción de Sagunto, esa historia de la destrucción de Sagunto, con un guión de José María Pemán. Se representó en el año 1955 en el Teatro Romano de Sagunto. Mi padre, recuerdo que me lo contaba cuando era un poco más mayor. Y se volvió a representar, lo recuerdo perfectamente, hacia los años 70. Entonces sí que lo vi. Esto sucedió poco después de que, curiosamente, hubiera una manifestación de las primeras que habían cuando todavía no disfrutábamos de total libertad en este país, como saben, pero hubo una manifestación por la cual, digamos, algunos habitantes del núcleo de población de Sagunto, de más arriba, pasearon una pancarta, no lo he olvidado en la vida, que ponía la cuarta planta, otro Aníbal. Después, yo recuerdo también que en 1988, cuando asistí muy casualmente, y asistí con quien ahora es mi marido, en Barcelona a unas jornadas sobre la protección y revalorización del patrimonio industrial, ya lo he dicho una vez, y empezar yo a oír hablar de talleres, de chimeneas, de naves, de fábricas abandonadas, de colonias de obreros, me di cuenta que escuchaba por vez primera, de una manera paralela y concatenada, la historia de mi pueblo. Dijo Antonio Machado que la memoria es el don preclaro de evocar los sueños. Y entonces recordé a mi padre, que trabajó en los talleres, a ver, esto me lo han señalado aquí, así, en los talleres generales, concretamente en el cuarto de acetileno, y recuerdo cuando me llevó a conocer a sus compañeros, y me llevó, sobre todo con parte de mi familia, a recorrer la fábrica, a conocerla, y a conocer también, efectivamente, el muelle, el célebre muelle donde atracaban sus barcos. Pero créanme que no voy a dar una conferencia desde la nostalgia. Una más de las muchas que se han ofrecido sobre esta tierra, que por algo el poeta Gil Albert llamó una vez, y siempre me ha quedado grabado, este negro suelo amado. Pretendo, si me permiten, una mirada crítica, es decir, una aplicación del ejercicio del criterio en la reivindicación de una memoria que pese a lo que diga el pobre Machado o el bueno de Machado, no solo evoca los sueños, sino que es también el disco duro donde se almacena una identidad. Puerto de Sagunto es lo que Antonio Bonet Correa llamó una vez una de esas ciudades contemporáneas surgidas de la nada. Mis padres se vinieron aquí tras perder la guerra, y me recuerdo las muchas veces que tuve que subir con ellos, me encantaba en el trenillo, subir en el trenillo para a lo mejor hacer una gestión o pedir una partida de nacimiento, que entonces la pedían para cualquier cosa. Entonces recuerdo que desde luego era bastante frecuente
ir al cine. Mi padre siempre, casi todos los jueves, nos llevaba, que era el día de la sección fémina, o de la fémina, y mi padre, recuerdo que nos llevaba, y mi madre y a mí, podía entrar con una sola entrada, nos entraba a las dos. Y recuerdo perfectamente que íbamos al Cine Olimpia. Mi padre nos llevaba los jueves al Cine Olimpia. Y yo no sabía entonces que el Cine Olimpia precisamente había sido diseñado por un arquitecto que había construido en Bilbao en 1905 la primera sala de cine que hubo en Bilbao y que también se llamó Olimpia. Este era Ricardo Bastida, que este señor, unos años después, como veremos, erigiría en este pueblo su más prestigiosa iglesia. Pero hace años, sobre todo cuando en la Consejería de Cultura restauramos las decenas de películas en 8 milímetros rescatadas de Altos Hornos, descubrí estos dos fotogramas. La niña de la Rebeca Amarilla soy yo. Soy yo con la primera muñeca que tuve, la primera y la única, por cierto, la primera muñeca que tuve y que me dio el rey Melchor en su visita a los colegios de la fábrica el día 6 de enero de 1959. La historia de este pueblo no se nutre solo de fotos de color sepia, de la insolente belleza de un horno alto, del vacío dejado por unas chimeneas, o de un museo que, si existiera, yo diría que una mínima vergüenza institucional, hace tiempo que debería estar abierto. La historia hace también, siempre lo he dicho, una memoria colectiva que se tiñe a veces de cierta melancolía y otras, incluso nos ha pasado a nosotros, de un amargo sabor a derrota. En ambos casos es una memoria más emotiva que racional. Y es esa memoria trasladada a papel a lo que voy a referirme, si os parece. Estos fotogramas se rodaron el Día de Reyes de 1959. Y ese mismo año apareció el primer número de una revista llamada Portu, impresa en los talleres bilbaínos Gráficas Uribú Intachau, tenía el depósito legal BI 47-1959. El reparto en la mañana de Reyes entre los hijos e hijas de obreros, de muñecas, balones, casas de juego, las cajas de juegos reunidos y los coches de hojalata, por supuesto todavía sin pilas, materializaba, y cito textualmente ya de la revista a la que me he referido, una acción de solidaridad humana y social digna de ser rescatada por sus múltiples relieves. Bueno, pues los textos e imágenes de esta revista llamada Portu, construyen, en primer lugar yo creo que construyen o materializan una gesta siderúrgica de una cotidianidad que construye, igual que puede hacerlo evidentemente pues un mármol romano, una inscripción ibera, una leyenda épica, un sentido de pertenencia que de no mediar la responsabilidad institucional acaba o desapareciendo, o lo que es peor, casi, digamos, manipulada desde la demagogia. Portu y después, como veremos, Acero Valencia, representan, digamos que, dos revistas afirmando y que dieron sentido a rótulos que empezaron entonces las empresas como Departamento de Recursos Humanos, Departamentos de Comunicación. Esas revistas contribuyeron a crear y a gestionar, en cada empresa en la que actuaron, también en esta, una forma de identidad de quienes vivieron y trabajaron, en este caso aquí, en una época en que la información y sus imágenes carecían evidentemente de la inmediatez que actualmente tienen los llamados mass media. La revista Portu, que va a ser mi principal objetivo por razones obvias de tiempo, al margen de la nostalgia o del estupor que muchas veces produce leerla, forjaría, y creo que forjó, de una manera nada inocente, un vínculo emocional. Uno de otros muchos vínculos emocionales entre los valores de la empresa
y las aspiraciones del colectivo ligado a ella, que prácticamente, como digo, era todo Puerto de Sagunto. Ese vínculo emocional se establecía entre unos valores de empresa y también las aspiraciones de un colectivo ligado a ella, que, como digo, éramos nosotros. Altos Hornos construyó así lo que hoy se llama habitualmente storyteller, significa pues el contador de historias, alguien que cuenta historias. Un storyteller, en este caso empresarial, es decir, un narrador individual o colectivo, acaba siendo colectivo. La empresa, desde dentro, sus lectores desde fuera, la asumieron como lo que se llama también actualmente en cierto lenguaje, vocabulario económico, think tank, es decir, una especie de vasija de pensamiento, ¿no? Un tanque de pensamiento, un depósito de pensamiento y de ideología, de sentido de pertenencia y de adhesión a valores ideológicos comunes para construir, evidentemente, sobre todo, una reputación colectiva. No es casual que esto sucediera precisamente entre 1950 y 1960. Recuerdo que Portu, su primer número sale en 1959. Fue el momento en que las empresas europeas y norteamericanas apostaban por consolidar eso que se llamaba imagen corporativa, ¿no? Estoy segura de que muchos recuerdan inevitablemente, que todavía queda por aquí, por la ciudad, esa prodigiosa síntesis del escudo de Altos Hornos de Vizcaya, que durante años presidió pues muchísimos lugares de este pueblo. Es una condensación muy minimalista, pero me parece que también muy afortunada en términos visuales, en términos propagandísticos. Fijémonos que son 7 líneas, 2 ángulos agudos arriba, 3 más abiertos abajo. El conjunto me parece un resultado, a veces me parecía, desde pequeña me parecía la posibilidad de atribuirle una cierta humanidad estática en un rostro casi sonriente. Yo eso le decía a mi padre, se está riendo de mí Altos Hornos, decía yo, ¿no? Puede, y esto es pura especulación, que quisiera representar en sus 2 vértices superiores y el tercero abajo la conformación triangular de 3 siderurgias, porque Altos Hornos del Mediterráneo fue producto de la fusión de Altos Hornos de Bilbao, de la Vizcaya y la Iberia, 3 fábricas que se unieron en 1902 y constituyeron efectivamente y que simbolizarían durante décadas unos valores tan solidarios como indisimuladamente paternalistas. Portu fue un gesto oportunista también. Hay que reconocer que de innegable modernidad. Una revista que, como se ha dicho en algún artículo que he leído, pues se ponía o asumía la línea de las house organs en Inglaterra, también llaman allí as company publication en Estados Unidos, en Francia se llamaban presse d'entreprise, en Bélgica y en España se llaman boletines informativos. En 1959, cuando sale, realmente era un gesto absolutamente ambicioso y moderno, de cierta modernidad. Digamos que, como sabes todo el mundo, algunos seguramente lo recordará, se distribuía absolutamente de manera gratuita a todos los trabajadores. Digo trabajadores, y fíjense que ya digo mal, sencillamente porque en Portu no aparece ni una sola vez la palabra trabajador. Aquí, en la fábrica, no había trabajadores, había productores. Si ustedes van al diccionario de la Real Academia, trabajo significa, trabajador es una persona que tiene un trabajo retribuido o que es muy aplicado en el trabajo, lo cual no sé qué tiene de malo para que lo reconocieran. En nuestra fábrica, como digo, había productores, que se define como cada una de las personas que intervienen en la producción de bienes y servicios. Luego se distinguía una minoría, digamos, afortunada, que se llamaban empleados. Es decir, cada una de las personas que intervienen en la producción de bienes y servicios. Se distinguió también, digamos, la oportunidad del nombre de Portu. Portu se aceptó o lo consiguió o lo decidió la empresa a partir de un concurso. Pero la empresa siempre hacía 2 concursos, un concurso en la sede de Baracaldo y Sestao y otro concurso aquí, en esa dualidad estupenda que siempre manejó.
Pero evidentemente, aunque aquí ganó por muchos puntos un chaval que entonces acababa de terminar la escuela de aprendices, se llamaba Ramón Rodríguez, muy conocido mío, y vamos, mi primo hermano y además padrino, lo ganó aquí, pero se prefirió, por parte de la empresa, elegir el diseño que había hecho en Bilbao otro artista. Aquí lo tenemos, hasta aquí están todas las, he escaneado la mayor parte de las portadas de Portu. Como digo, ahí están los ganadores del concurso, que aquí fueron tanto Ramón Rodríguez como con un accesi Antonio Cosín, pero acabó escogiéndose presentada en Bilbao, en la empresa de Bilbao, por Pedro Orbe Utrilla. Esa elección, si ustedes me permiten volver un poco, a ver, esto no va al retroceso, sí, ver en conjunto. Yo he visto muchísimas revistas, no me ha sido posible encontrar todas, porque ni siquiera en la Biblioteca Nacional, que está, pero que la trasladaron al repositorio que tienen, o al almacén que tienen en Alcalá de Henares, ya ha desaparecido. Y fui allí en Madrid Adrede porque sí que tenían todos los números como depósito legal, y han desaparecido. Bueno, pues gracias a Vila y a otras amistades y algunas compras que he podido hacer por internet, he reunido pues la mayor parte de la colección. Como digo, acabó adoptándose la presentada por Pedro Utrilla. Esa elección confirma que además, por ejemplo, además de elegir paisajes industriales en otras... Es que le cuesta esto. A ver... No sale... Estoy intentando ver... Es que claro, siempre sale la de la derecha. Esta es así. La ganó el concurso, lo ganó. Ahora sí que la ven, ¿verdad? Es que me salen dos y no sé cuál ven ustedes. ¿Ahora lo ven? ¿Ahora ven la portada de Portu? Sí, sí. De Portu, el número 1, sí. Como digo, esta la ganó, la presentada la hizo Pedro Orbe Utrilla, que era de Bilbao. La elección confirma, vuelvo a decir, que la empresa le interesaron no solamente, digamos, las imágenes, poner en las imágenes pues las clásicas fotografías de cierta potencia industrial, sino también apostó, y eso es interesante, mi marido es historiador del arte y me ha explicado que efectivamente son unas revistas francamente modernas en su estilo, porque aparte de, por ejemplo, lógicamente de vez en cuando si Altos Hornos acudía a una feria o algún certamen, aparecía en el stand y por tanto el stand era la protagonista de la empresa. Otras veces, por ejemplo, se acudió a un sistema o a un medio pictórico mucho más expresionista, mucho más impresionista, vanguardista. Estas dos, por ejemplo, que ven ustedes, las hizo un tal Esturo, que no he podido localizar en ninguna historia del arte, ni antiguo, ni moderno, ni siquiera en Bilbao me han sabido decir quién podía ser ese tal Esturo. O, por ejemplo, sobre todo, para mí, el señor que hizo las portadas más interesantes desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista del impacto visual, casi, digamos, jugando entre la abstracción expresiva y un cierto cubismo facetado que se llama, es decir, esas representaciones así como este ángel, ¿verdad?, por facetas de color, representaron realmente, digamos, una auténtica vanguardia. Y ese señor los hizo Miguel Flores. Miguel Flores fue un señor que triunfó luego claramente en Madrid, fue discípulo en la Academia de Bellas Artes de varios catedráticos importantes y ganó bastantes premios y se dedicó a partir de aquel momento fundamentalmente tanto a la pintura como al diseño industrial. Portu tampoco, digamos, le dio mucha importancia. De hecho, me ha costado mucho encontrar los autores de todas las fotografías o de la mayor parte de las fotografías que sacaba. Sí que es verdad que, por ejemplo, el que más destacó
en muchas, sitio localizado, a Félix Villar Esparza, que fue fotógrafo de Altos Hornos de Vizcaya durante muchísimo tiempo, se jubiló ya en los años 50 y fue fotógrafo del gobierno vasco durante la Guerra Civil. Ese fue el que hizo las fotografías, la mayor parte de las fotografías. Es el papel que hizo en nuestra fábrica. Esto es un ejemplo de cómo se mezclaba efectivamente a veces la fotografía o a veces con una intervención. Este motivo navideño, por ejemplo, lo hizo efectivamente también el compositor del que les he hablado, Miguel Flores. Y fundamentalmente, como digo, a ver si sale ya la que yo quería. Y aquí abajo tienen ustedes el fotógrafo Manuel Rodríguez Velo, de la empresa de Altos Hornos de aquí, que también es autor de numerosas fotografías, sobre todo de los artefactos, etcétera, de orden, digamos más, las fotografías más técnicas corresponden siempre a esto. Algunas fotografías, pero más siniestras, he encontrado en la Biblioteca Valenciana, que corresponden, están también en el archivo de HV, pero son de las operaciones quirúrgicas que se dieron en el sanatorio, aquí. Es decir, que hacía fotografías, esas las reveló casi siempre Mariano Tregón, y había una colección inmensa. Después de un accidente se recogían fotografías del accidente y del accidentado. En ese sentido, digamos, como veis, Altos Hornos no daba puntadas sin hilo y lo aprovechaba todo, digamos, para reconstruir su memoria, si era necesario, ¿no? La revista tuvo, digamos, una contextualización temporal interesante entre los años 50 y 60, se presentaron sus primeros números, porque fue el momento en que en Europa se generalizan las publicaciones, digamos, de este tipo. Generalmente unas publicaciones que tenían unos protagonistas absolutos, aparte de la dirección, los directivos. Generalmente, digamos, se distinguía siempre para la realización de ellas eso que en el mundo anglosajón llamaban los trabajadores de cuello blanco, es decir, oficinistas. Oficinistas, y que aquí sabéis que eran empleados, fundamentalmente empleados de oficina, pero eran esencialmente en algún momento también gente que nos sonará como algún periodista local, Senén Yácez, por ejemplo, que realizó muchos, pero la mayor parte están sin firmar. He localizado los firmados, pero los otros he podido deducir claramente, o contactando con alguno de ellos, que efectivamente escribieron ese pero normalmente aparecían, como digo, sin firmar. ¿Por qué es significativo, como digo, que esta revista nazca precisamente en este momento? ¿Y cuál fue el objetivo fundamental de Portu? Había, en el fondo, desde un punto de vista de lectura sociológica, que también me permito hacer, alentó siempre una cierta complicidad interclasista. Eso le interesó mucho a la empresa, ¿no? Naturalmente esto lo compartía, yo creo que en beneficio mutuo, con la ideología de finales de los 50 y de todos los 60 hasta la traumática, o después de la traumática etapa de la posguerra, por parte del régimen en aquel momento. Al régimen le venía bien eso que se llamó la cultura o la política de comprensión paternalista de posguerra, que buscó un perfil mucho más abierto. Por eso es muy significativa la definición de Altos Hornos que la propia revista, en su editorial del número 3, hace. Así se pensaba la empresa, eso era la empresa para sí misma. Una empresa emprendedora que quiere mostrar en todos los órdenes de su desarrollo industrial un anhelo de superación, marcando rumbos y directrices en lo social. La empresa, que es comunidad de actividades que vale tanto como decir de intereses solidarios, tiene mucho en común con la vida de los hombres que unen sus esfuerzos. Y si en la misma deben encontrar los productores la satisfacción de sus necesidades temporales, también deben hallar los motivos de una íntima alegría en su trabajo, pues el individuo, por modesto que sea el lugar que ocupe en la empresa, nos requiere el reconocimiento de su personalidad humana. Todo era así, todo era maravilloso y feliz y solidario, etc.
En su década de existencia, apenas duró 10 años, Portu reflejaría, por tanto, tanto la complicidad de la empresa, una complicidad con la realidad política y social innegable, como también, digamos, que estrenó en esta ciudad un mecenazgo interesado, que tuvo una consecuencia que yo siempre he cuestionado en la historia de este pueblo, ¿no? Aquella liberación que supuso la actuación de Altos Hornos en muchos aspectos y por demasiado tiempo, liberación a nuestras instituciones municipales y al propio Estado de sus obligaciones, sobre todo como me refería después de las obligaciones de infraestructura. La revista nunca ocultó su militancia, digamos, de orden ideológico, ¿verdad? El número 1, naturalmente, venía bendecido tanto por el arzobispo de Valencia, Ormaechea, Marcelino Ormaechea, que siempre presumía de que era hijo de siderúrgico, era verdad, su padre trabajó en los Altos Hornos de Bilbao, y también, naturalmente, venía firmada por Pablo Gúrpide, que era obispo de Bilbao. Y naturalmente, o no, los otros dos gerifaltes, altos gerifaltes de la empresa, como el Marqués de Piano, que era su presidente de honor, y Alfonso de Churruca, que lo fue de su consejo de administración. Y detrás, para que no quedara duda, aquí salía, después de hablar, ¿no?, en el número 3 del inmenso éxito que había tenido la salida de Portu, pues la firma de este señor, el caudillo. Les juro por Dios que yo las manchas no se las he puesto, las tenía ya, porque la revista que consulté estaba ya muy atacada por la humedad, y su augusta firma, de tal manera que evidentemente la ideología que mostró Portu fue de una sintonía absoluta con el régimen imperante. No por eso, como digo, falta de interés. De hecho, como digo, se recreaba, ¿no?, empleando muchas veces ese vocabulario oportunista y absolutamente demagógico, definiendo la revista como un espejo de nuestros trabajos, nuestros desvelos, nuestras alegrías, reflejando el resplandor de nuestras ilusiones o la niebla de nuestras preocupaciones, al recoger de vuestras sugerencias todo lo que a ellas se refiera: problemas familiares, temas educativos, formación de nuestros aprendices, deporte, cuánto constituye el afán de cada día, y que sobre nuestro Portu, el viento norte de los buenos propósitos, puesto en él con un sentido profundo y cristiano, pueda contribuir a disipar con su estela alegre los humos de la tristeza y el pesar, para que entre todos hagamos de Altos Hornos de Vizcaya una empresa ejemplar, pero en el verdadero y exacto sentido de tan hermosa palabra. Es que la retórica, de verdad, para mis clases de retórica me hubieran venido bien estupendamente, ¿no? La revista Portu, sin embargo, puedo afirmar que fue un gran paso de modernidad. Transparentaba la exigencia de la empresa, pero construyó hábilmente, yo creo que una cosa que fue clave para mí misma, cuando recuerdo, francamente, sin ningún tipo de rencor, sino con mucho agradecimiento, todo lo recibido por la política de fábrica, fundamentalmente en mi infancia y en mi escolarización. Supo construir algo que no es fácil y que ahora cuesta bastante de construir: un vínculo interclasista entre obreros, empleados, directivos, inquilinos de la gerencia, de los talesadures también, y el éxito de su salida reforzaba ese carácter de función social que el que mejor lo explicó y lo gestionó ideológicamente en la revista, con sus muchas intervenciones, fue José María Adán García. José María Adán García, contando someramente, tiene a lo largo de toda la revista como unas 25 o 30 intervenciones, ¿no? Textos más o menos extensos, plenamente acomodados fundamentalmente a lo que podríamos llamar el franquismo sociológico, ¿no?, del que se empezó a hablar esencialmente a finales de los 50 y todos los años 60, ¿no? Por ejemplo, él dio una conferencia a los aprendices, iba a dar muchas conferencias, y parte de esa conferencia la trasladó a la revista, y decía cosas tan marcadamente, ¿no?, podríamos decir, cercanas a un lenguaje
que los que hemos pasado por ello lo identificamos absolutamente, ¿no? El lenguaje de los principios del nacionalsindicalismo y del franquismo que revelaban absolutamente su intención. Decía: la palabra empresa proviene del latín imprehensia, que quiere decir acción ardua y dificultosa que valerosamente se comienza. El esfuerzo colectivo encaramado a un fin trascendente. La empresa industrial tiene un fin económico, el de la producción, realizado a través de una unidad jerarquizada de los elementos que la constituyen, capital y el trabajo. Por eso ha sido definida, a mi entender magistralmente, como una unidad de convivencia en lo social y una unidad de destino en lo económico. Quien sea de mi edad y tuviera que estudiar obligatoriamente en el colegio lo de la política, nosotros es la asignatura política, lo de la unidad de destino en lo universal nos sonaba muchísimo. Luego continuaba, decía: la acción empresarial abarca desde la selección e información del obrero que ingresa hasta la solución armónica de todos los problemas que le vayan surgiendo a través de su vida laboral. Sentirse partícipe de una comunidad familiar, municipal y de empresa. Familiar, municipal y de empresa. Empresa siempre está en mayúscula, en todos los casos, en Portu. Siempre empresa se escribe con mayúscula. Considerada como una unidad de convivencia social y una unidad de destino en lo económico. Somos copartícipes de una gran tarea, el desarrollo nacional. Y Portu, naturalmente, tuvo como objetivo reflejar amablemente esta ideología. Decía, insistía Adán, que no hay vehículo más directo ni más rápido que un periódico abierto a la colaboración hasta del último pinche y capaz de crear y comentar un espíritu de equipo que rebase el fácil asidero que formamos esta gran familia. Por eso Portu gestionó naturalmente desde el principio una imagen muy idealizada también del obrero, ¿no? De hecho, precisamente en los escritos de Adán, en otro escrito de José María Adán, que es inenarrable también, reclamaba a los productores que trabajaran, que naturalmente veía muy bien sus conquistas sociales, pero que todo debía producirse literalmente dentro de un orden y de una disciplina, o sea, no sin follones. Y llegaba con absoluto desparpajo a definir la encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio, como la síntesis del nacional sindicalismo del movimiento nacional y la democracia cristiana. Y efectivamente la consideraba incluso la base de los planes de desarrollo económico y social que algunos recordarán que se nos ofrecieron durante los años 60 en España como el elemento dinamizador, ciertamente, de una cierta ya salida por fin de la posguerra. Es decir, es una revista cuyo interés primordial, al menos, se trata de forjar una afección emocional entre los trabajadores y sus familias y Altos Hornos, que de este modo se erigía, Altos Hornos digo, en un valedor o sponsor, como he dicho, de los déficits sociales o de infraestructura que tanto tiempo le costó asumir en nuestro pueblo al gobierno del Estado o las instituciones locales. Portu y Acero Valencia fueron órganos de difusión escasamente objetivos, eso no hace falta que lo diga. Sus noticias se redactaban en la mayor parte, como he dicho antes, por empleados de las oficinas generalmente, ¿no? Hay que reconocer desde luego el tono divulgativo, que humanizó mucho una publicación que en muchos casos, y eso sí que me gustaría recordar, fue muchas veces la única lectura lúdica, el único periódico que entraba en los hogares de los obreros de Puerto de Sagunto, ¿no? Esos obreros de Puerto de Sagunto que dicen que produjo el mejor acero del mundo. ¿Cuáles fueron esos valores? Portu creó una cosa clara. Él le dijo a Debuto: esto no es un buzón de sugerencias, es decir, no era un espacio de debate. Contestaban agriamente a cualquiera que escribiera haciendo una reclamación o haciendo una sugerencia de mejora en algún departamento. Decía que que no era absolutamente cosa de ella. La prueba es el ínfimo espacio que se dejó a la revista del jurado de empresa, que el jurado de empresa evidentemente en aquellos años ni muchísimo menos tenía la solidez de la representación sindical posterior, pero que de alguna manera fue el germen efectivamente de la representación de los trabajadores. Este es el único artículo en el año 64 que sale sobre el jurado de empresa de Sagunto. Hay una fotografía
y realmente, digamos, me consta que los planos de empresa después alimentaron durante muchísimo tiempo, bueno, fue la base en realidad luego de la militancia sindicalista. Lo cierto es que la fábrica, bajo la dirección de Jerónimo Roure y Solache, como diré, insistiré después, Jerónimo Roure y Solache fue un personaje muy singular, un personaje carismático, culto, un melómano increíble y muy amante del arte, que yo creo que merecería un estudio, realmente. Después me referiré a él como el gran impulsor de las pocas actividades, o las muchas actividades culturales que para su tiempo tuvo Porto de Sagunto. Como digo, este señor gestionó con Porto un carismático sentido cristiano. Él, en todas sus alocuciones que se recogen, en su mayor parte de Porto, enfiló siempre su punto de vista sobre la empresa cristiana. Habló insistentemente, refiriéndose a Altos Hornos como una empresa cristiana, como una moral empresarial, como un ideario marcadamente confesional, etc. Y bueno, no hace falta recordar que la iglesia más emblemática de nuestro pueblo, durante mucho tiempo, sigue siendo, es la iglesia de la Virgen de Begoña. Les he puesto aquí para que vean que es una indisimulada réplica de la basílica bilbaína del mismo nombre, que se levantó en gótico manierista en el siglo XVI. Desde luego, yo no recuerdo que los reclinatorios de la primera fila de esa iglesia, que estaban grabados, lo recuerdo perfectamente, con las siglas AHV, se reservaran precisamente a los obreros, sino a directivos y empleados, entre comillas. Pero Porto representaba también, y eso hay que reconocerlo, una visión moderna de la información empresarial. Y así lo volvía a destacar otra vez José María Adán, ¿no? Una información bien planteada es aquella que pone en conocimiento de los sujetos a los que va dirigida lo que pretende, pero al mismo tiempo la que crea en dicho sujeto unas condiciones de carácter moral, doctrinal, técnico. Una empresa no solo informa, sino que forma. Y claro, la formación evidentemente tenía ideología. Así que Porto anunciaba, para que veamos la línea ideológica, ¿no?, con total normalidad, con total naturalidad, en 1962, anunciaba que había costeado los gastos de 3 productores, Valeriano Gómez Agur, del Departamento de Urbanización, Vicente Perelló Marín, del Horno Alto, y Miguel Yu, del Departamento de Talleres, que eran miembros, fue miembro también del jurado de empresa. ¿A dónde? A Madrid, a hacer reuniones, a formarse en algún curso, no, a la peregrinación sindical a Roma, en 1962. A eso, digamos, invertía Altos Hornos sus esfuerzos y, digamos, subvencionaba a sus empleados para formarse. Ese empalagoso postdireccionismo se cultivó incluso en su afán de convertir a los productores en protagonistas, ¿no? Es verdad que desde el número 1 Porto incluyó una consultadísima, una muy consultada sección en la revista, la sección de sociedad. En esta sección de sociedad, que yo recuerdo perfectamente, había una serie de columnas. Una columna anunciaba los nacimientos de los niños, con el rótulo: la cigüeña ha visitado el hogar de fulanito de tal, ¿no? Seguía el nombre del trabajador, de su mujer no, que parecía que no tenía nada que ver con la cosa, ¿no? Luego también había una segunda columna donde se fijaban los matrimonios, para evitar dudas. Aquí sí que estaba el nombre de la chica, y bajo el epígrafe, ¿qué es el epígrafe? No caía casi en la columna. Los nuevos agraciados por la suerte, que disfrutando de las mejoras que la empresa con su generosidad ha establecido, se van a dedicar a pasear, son, y aquí venían los jubilados. Los jubilados, naturalmente, que eran objeto de banquetes, de regalos, etcétera, etcétera, y del discurso del gerente o del propio director. El listado de defunciones y muertes en accidente laboral concluía, no podía ser de otra manera, con un compungido: descanse en paz. Es curioso porque mientras que los nacimientos abre, digamos, un análisis sociológico comparativo, ¿no? El núcleo fabril porteño
desde el despegue de los años 60, creció de manera arrogante respecto a Bilbao. Claro, es normal, ¿no? En los años 60 respecto a Bilbao. Creció en matrimonios, creció en retoños, mientras que Baracaldo-Sestao solo hacían jubilaciones. Porto testimonia entre 1959 y 1970 un número creciente de jubilaciones. 420 frente jubilaciones, 420 en Bilbao y 81 en el puerto. Y de fallecimientos, 50 en Bilbao frente a 29 en el puerto. Las cifras después se nivelan porque, claro, empieza a rejuvenecerse en un momento determinado la plantilla de Bilbao y empieza a elevarse la de aquí. Las cifras tendieron a nivelarse también cuando también tocó jubilarse aquí a quienes habían ingresado apenas muchachos. Es muy emotivo, por ejemplo, el reportaje que le dedican a este señor, don José Matías Esquer, que se jubiló después de 54 años de servicio en la empresa. Entonces se podían jubilar con 54 años de servicio. No tenía 54 años, sino tenía 54 años de servicio en la empresa. Él provenía de la compañía minera de Sierra Menera, ingresó inmediatamente en Altos Hornos y además ingresó en un papel, en un trabajo muy fastidiado, empujando las barcazas, tenía que empujar, meterse en el agua y empujar las barcazas que llegaban. Como sabéis que nosotros teníamos un puerto, pero no era puerto, donde pudieran entrar barcos realmente de mucha envergadura, entonces él se dedicaba a empujar una barcaza nadando con 1500 o más cestos de mineral que llevaba a cargar ya a los barcos correspondientes. Altos Hornos impulsó un ensayo, y eso hay que reconocerlo, un ensayo del ensayo de bienestar, con unas consecuencias también que fueron muy decisivas, porque durante décadas se propició esa perezosa amortiguación de responsabilidades de las instituciones públicas en San Puerto de Sagunto que yo creo que todavía sufrimos, ¿no? Respecto sobre todo a las infraestructuras más importantes, las infraestructuras sociales de orden urbano, de orden social y de orden médico. Ello acarreó, como digo, males aún presentes. Los alcaldes, los concejales, no olvidemos que en muchos casos fueron también productores o trabajadores de la empresa, hicieron que decayera su responsabilidad institucional y pidieran, o sencillamente de manera directa, invocaran la asistencia del Altos Hornos de Vizcaya, que se llamaba entonces. Y respondió la empresa. Yo diría que por la lectura simplemente de Porto y otras lecturas que he tenido que hacer, es impresionante ver cómo a través de Porto se pueden determinar el nacimiento en Puerto de Sagunto de las infraestructuras básicas de lo que ahora llamamos estado del bienestar. La vivienda y la subsistencia familiar se ocupó la fábrica. De la asistencia sanitaria se ocupó la fábrica. De las infraestructuras educativas se ocupó la fábrica. Y, sobre todo, en gran medida, lo que era en aquel momento un privilegio, la difusión cultural, la cultura. Se encargaba la fábrica. Yo nací 6 meses después, me contaban mis padres que nací 6 meses después de que se quitara de este país la cartilla de racionamiento. Y recuerdo a un niño acompañar a mi madre y para proveernos del escaso aceite de oliva. El aceite de oliva entonces era como un tesoro que había que buscar enseguida. Enseguida que llegaba a las tiendas, había que salir corriendo a buscar el aceite, ¿no? Y yo recuerdo ir con ella a una cosa absolutamente entrañable, inolvidable, que era el popular economato. De allí me fascinaba viendo un artilugio que era capaz de elevar el aceite, una especie de oro líquido, y después nos lo ponían, ¿verdad?, en la garrafilla donde lo íbamos a casa. Efectivamente, la COPE, la famosa cooperativa, fue el primer ensayo de bienestar casi igualitario que la fábrica acercó a obreros y empleados. Aquella especie de síntesis entre Corte Inglés y Carrefour en los años 50 tuvo su origen en una cooperativa que se había creado en Puerto de Sagunto en 1921, la célebre Casa del Marino. Yo no la llegué a conocer, pero he oído hablar de ella, la Casa del Marino. Pero en un momento en que el punto más cercano
más cercano para proveerse de alimentos en Puerto de Sagunto estaba a 5 kilómetros y no había, naturalmente, o el trenillo para subir a Sagunto, claro. El 30 de enero de 1941, esa Casa del Marino se convierte en el mítico economato o cooperativa donde habría que, a partir de ese momento, pues comprar el aceite, pero no solamente el aceite, la tela para el uniforme del colegio, la felpa para el abrigo, el algodón para las sábanas bajeras, el organdí para el traje de primera comunión, las primeras estufas de gas, las primeras estufas de gas, los primeros televisores en blanco y negro marca Iberia, que poblaron todos los hogares del Puerto de Sagunto. Construirlo costó, de la época, 5.227.825,13 pesetas. Y el año que salió Porto, en 1959, contaba ya con 21.521 beneficiarios. La empresa declaró solemnemente solidarizarse con una economía nacional articulada todavía en una precariedad proteccionista brutal. Señalaba naturalmente en todos los números su adhesión absoluta y total a la política nacional de neutralizar, decía, el comercio parasitario y el número de intermediarios que encarecen todos los productos. El éxito, me imagino que quienes hay conocido a mí, fue apabullante. Fíjense, o fijaos que el volumen de ventas en 1958 ascendió a 38.288.757,95 pesetas. Porque no solamente había ya aceite, carne, pescado, verduras, vinos y licores, se unieron los tejidos, desde los géneros blancos, bichís, la pañería, que se compraba a un 30%, es que vale un 30 o un 40% más barato que en otras tiendas, ¿no? La ferretería de la que salieron las primeras cocinas de aluminio, las primeras neveras de hielo, el producto estrella de los años 50 y 60, la olla express, y como digo, todos los elementos imprescindibles que repercutían en la necesidad práctica. El titular, recuerdo, de la noticia de la cooperativa, que tiene ustedes algunas fotografías, recuerdo aquí estaba lo del aceite, las telas, y recuerdo perfectamente que un titular de Porto proclamaba: el economato modelo en su género, todas sus instalaciones son modernísimas y sus diversos servicios perfectos y bien atendidos. Claro, lógicamente, otro escudo de protección social por parte de la empresa existe todavía. Existe este centro cívico que al menos yo, no sé, por instinto sigo llamando sanatorio. Y la verdad es que recuerdo perfectamente dos cosas: el miedo que yo tenía al venir aquí cuando nos traían desde el colegio en fila para hacernos la revisión de rayos X, el olor a formol, que todavía no es por nada, pero lo siento al entrar aquí, ¿no? Porto pondera, naturalmente se jacta, yo creo que de una labor existencial, de un complejo que se hace sobre todo a iniciativa del gerente de la empresa, que era entonces Antonio Goyoaga Escario, y que se inauguró el 1 de enero de 1950. Este espacio, como sabemos, se conserva naturalmente para fines muy diferentes, pero fíjense que acogía en 2.854 metros cuadrados. Otra cosa que me gusta de Porto es que pone la extensión exacta de todos los lugares que hizo fábrica, ¿no? 2.854 metros cuadrados de las dos plantas del hospital, los dos pabellones de medicina general, los 3 sales vivienda del médico jefe, del ayudante y del administrador, que existen todavía, que tenemos la fábrica. Aquí tenemos, por ejemplo, toda la información que se daba de los directores y las prestaciones y asistencias que se hizo, etc. Una filantropía absolutamente generosa, pero que también tenía mucho que ver con el balance de cuentas. Me hace mucha gracia porque Porto en un momento determinado dice que había que apoyar con entusiasmo la existencia de un seguro de enfermedad o accidente, sobre todo porque hacen que el productor se sienta más seguro y por tanto se entregue con más entusiasmo al trabajo y a la tarea de producción. O sea, eso era el principal valor para la protección que tenía la seguridad social. Por otra parte, Porto recogió también su pionera y yo diría que estupenda también
sponsorización ecológica. Digo esto porque este pueblo que nunca se ha llevado muy bien con las zonas verdes, las pocas que tiene, yo creo que son las que subsisten de aquella época. Portu pobló el espacio Fabril, las zonas reservadas naturalmente a los directivos, se poblaron de un significativo paisaje prestado. Es curioso porque Portu dedica toda una página, las páginas centrales, siempre Portu era bilateral, siempre las páginas centrales eran las del centro y siempre era un reportaje especial sobre algo, ¿no? Y entonces, digamos que son interesantísimos, dice, cómo ampliaba nuestro vocabulario, dice, si ya tenemos el predominio en las zonas verdes de los aribustres o arbustos de California, la tuya o coníferas, el ciprés piramidal, y yo la verdad es que he tenido que buscar en diccionarios de botánica muchas veces estos nombres, ¿no? Pero fíjense que solamente el recinto Fabril acogía 4 kilómetros de setos, en los que se empleaban cada año, puntualizaba, 120.000 kilos de estiércol caballar, que se traía directamente, parece ser, del campo turolense. Todos estos detalles, esta fabulosa cascada de detalles, la explicaba Portu para asegurar esa primera obsesión por la ecología y por la salud, y luego una segunda obsesión, una dolorosa obsesión y justificada dolorosa obsesión, los accidentes, la obsesiva preocupación por la medicina de empresa y los accidentes de trabajo. Es curioso porque, como he tenido que comparar las páginas, es probablemente uno de los aspectos que con mayor asiduidad, con mayor amplitud aparece en Portu. Por ejemplo, me estoy recordando ahora el tono engolado y paternalista que utiliza en la mayor parte de sus artículos, cuando procura por todos los medios empujar la responsabilidad única que él siempre deposita en el productor, en el trabajador. Amigo productor, le dice, un simple vistazo a las estadísticas de accidente revela un porcentaje elevadísimo de casos evitables. Nos posee una idea ególatra de nuestra pericia. Nos vemos aquiles inmunizados ante la máquina. Ahí está el quid, la confianza, esa ciega confianza que anula nuestro sentido preventivo y degenera en descuidos e imprudencias absurdas. Pero ni el cinturón ni el casco, que fueron los elementos que más obsesionaron a la seguridad que predicaba Portu, evitaron que entre 1959 y 1967, que fue el año en que dejó de publicarse, 67-68, Portu diera cuenta de la muerte de 39 trabajadores que murieron en ese periodo de tiempo en accidentes de fábrica. El mismísimo ministro secretario general del movimiento, llamado paradójicamente la sonrisa del régimen, se avino a llevar a hombros el ataúd de una de las víctimas. También ha añadido otra de Cero Valencia que murieron dos, recuerdo perfectamente, sí que me acuerdo como si fuera hoy, de dos personas que murieron, además eran vecinos de casa, que murieron en el Sintre y en el puerto. Desde luego se organizaron ejercicios incluso de protección civil en la fábrica de Puerto de Sagunto, en colaboración con los bomberos. Se argumentaron absolutamente con la obsesión de la prevención, se apuntaban constantemente estadísticas, y lo que sí que puedo decir es que en ocasiones la empresa aquí sí que se portó de una manera absolutamente mezquina. En esta página, por ejemplo, hay un larguísimo artículo que empieza que cada palo era aguante su vela, en donde renegaba absolutamente de responsabilidades, que ya estaba bien de asumir responsabilidades cuando todo en realidad eran absolutamente o casi siempre descuidos del productor. Por eso dice que cada palo aporte su vela. Y luego, naturalmente, se escudaba también Alto Sono muchas veces, le gustaba poner las estadísticas de accidentes en la siderurgia española, y dice, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros
todo eso. Y entonces, por ejemplo, fijémonos que desde 1958, donde se producen 908 incidentes mortales, hasta 1960, que todavía se producen 859. Con todo esto, digamos, trabajaba, como digo, Porto. Muy distinta me parece a mí, muy distinta y mucho más valiosa, me parece la labor que hizo Altos Hornos de Vizcaya en la creación de infraestructuras de enseñanza, asumiendo incluso, como sabemos en muchos casos, bueno, yo diría que en todos los colegios que patrocinó él, acogió incluso la plantilla, los profesores en su propia plantilla. Porto, yo creo que fijó durante muchísimo tiempo el mapa escolar de la población. Nuestro puerto de Sagunto no contó con un instituto oficial de bachillerato hasta 1965, 1964-65, ¿no? Más de 18 años después de que se inaugurara este que fue el primer centro docente en Puerto de Sagunto, la célebre Academia de Enseñanza Media, que hoy es la sede de la tenencia de alcaldía, y donde se preparaba exclusivamente el ingreso de bachillerato de los chicos. Se preparaba. Ese paternalismo empresarial alivió realmente mucho la desigualdad de oportunidades educativas, impidió, yo creo, y eso es importante, en nuestra población, una estratificación social impuesta absolutamente por los recursos económicos. Es decir, esa labor de implementación de ayudas directas y de creación directa de infraestructuras, soy perfectamente consciente que hicieron que Puerto de Sagunto no se estancara absolutamente, como digo, en una población cuyo destino únicamente era la fábrica. Los chicos, ya se sabe, salían de aprendices a un departamento de fábrica, y las chicas, la gran ilusión de nuestras madres era que entráramos en las oficinas o en la cooperativa de dependientes. Eso se rompe precisamente porque hay unas infraestructuras educativas que, por mucho que Max Weber o Marx abominen, ellos siempre criticaron la bonomía o la filantropía de las empresas porque decían que era alienante y que no hacían más que anular la voluntad del obrero. Creo que el legado más valioso que me dejó ser hija de un obrero siderúrgico fue escolarizarme a los 6 años, o antes, que ya iba a la escuelita de los Gagones, ingresar luego en el bachillerato y a través de las becas del Ministerio de Trabajo y sus mutualidades laborales estudiar filología. La fábrica me permitió valorar el trabajo de un obrero como garantía de futuro, y eso es algo que se ha gestado en la mayor parte de nosotros, otras personas no, que no trabajaron en fábrica, pero realmente, digamos, me permitió valorar ese valor de futuro. El entonces gerente de la empresa, Eduardo Merello Rasera, que fuese su secretario de Industria en 1945, 2 años antes, empieza a preocuparse por la escolarización, sobre todo de las chicas, y tenía contactos con una comunidad religiosa, las monjas claretianas, que ya estaban en nuestra población desde el año 25, desde 1925 estaban allí, daban fundamentalmente clases particulares y clases de religión. Contacta con ellas y nace así, pagado por la empresa, el Colegio María Inmaculada, que hoy se llama Colegio de Infantil y Primaria Mediterráneo. No me pregunten por qué, ese colegio está en manos, o funcionando en manos de una fundación, de la Fundación Educación Católica. No me han dado más información, pero es así. Bajo la supervisión fue del pedagogo, del gran pedagogo Antonio Michavila Vila, padre de Michavila, el pintor, que por entonces era inspector de enseñanza primaria de toda la provincia de Valencia. Él tuvo la iniciativa, contactó con profesoras, aparte de las monjas, las profesoras, con los finales eran de una espléndida calidad humana. Mi infancia y mi adolescencia pues transcurrió efectivamente con uniformes de azul marino o de príncipe de Gales, con baberos a rayas azules y blancas, y poblando 1.493 metros cuadrados, con aquellos 2.139 metros cuadrados de recreo, que fue naturalmente el único parque temático que yo he conocido en mi vida. Y en su inolvidable patio teatro, la verdad es que estaba en el ágora central. Recuerdo que claramente nació mi pasión por los clásicos.
Ya fue un poco más tarde, en 1947, el 2 de octubre, y fue también a instancia de otro notable de la empresa, en este caso Antonio de Goyoaga, se inauguró el primer cuerpo del edificio de lo que sería el Colegio de Nuestra Señora de Begoña. Se inauguró con 8 aulas solamente, con 320 alumnos solamente, pero ya en 1952 se añadieron otras 12 aulas, que llegaron a coger en conjunto 900 estudiantes, 900 chicos y 23 maestros, maestros no todos por lo que sé de feliz memoria, y ambos cuerpos del edificio se unieron ya en 1957, el año de la Riada, se unieron mediante un esplendente salón de actos, que todavía existe, en aquel momento tenía 450 butacas. La planta superior, como sabemos, se destinó a la iglesia que atendía lo que entonces se llamaba populoso barrio del Carmen y que ahora naturalmente ya está desbordado por todas las partes. Hacia 1961, ya más tarde, fue cuando se levantaron los colegios que estaban ya más hacia el norte, hacia el oeste del norte de la ciudad, en el oeste, en la zona de la población, junto a los grupos Goyoaga, Churruca y Triano, que fueron donde se asentaron los colegios San Vicente Ferrer, el Colegio Virgen de los Desamparados, para acoger 260 alumnos. Allí iban de 5 y 10 años, era, digamos, un medio parvulario. Aquel apoyo a la enseñanza fue clave para la identificación generacional con la cultura siderúrgica. Altos Hornos asumió un papel institucional reconociendo los méritos, y cito textualmente, ensalzar públicamente en un simpático acto cordial y amoroso los méritos. Y yo recuerdo que sí que ha sido para mí muy traumático, estudiando Porto, pues verme en Porto. Es decir, como en el número, como ven ustedes, 14, en 1961, en la página 13, pues salgo yo, que soy la de las trencitas, citando una serie de cosas que naturalmente me habían puesto escritas, diciendo que el mayor empeño de nuestra conducta, por ejemplo, de la sociedad, y con esta labor social, educadora y cultural, la empresa trata de conseguir una mayor satisfacción para sus clases trabajadoras, etc. Curiosamente, es la única clase trabajadora que yo he visto, y lo he revisado con lupa, que he visto que sale en todos los números de la revista. Pero, por supuesto, el proyecto estrella de Altos Hornos fue su escuela de aprendices. La escuela de aprendices, todo el mundo sabemos, su primer director fue el ingeniero Pedro Garay Bovil, que yo traté mucho por relaciones familiares posteriormente. La fábrica precisaba dotar a su plantilla de jóvenes más eficientes que los inexpertos pinches, y Porto, que en esto nunca daba portada sin hilo, con un solemne paternalismo, anunciaba que la formación de los aprendices es la base sobre la que se fundamenta la continuidad misma de la empresa y la creación de un personal capaz de conocer y practicar la técnica que el complejo proceso de la producción siderometalúrgica constituye. Es un brazo tendido, una posibilidad de trabajo y de integración de los hijos de sus productores en el mismo lugar, motivando la continuidad en la permanencia de la familia sin necesidad de desunirla y suponiendo para los obreros que empiezan una posibilidad de que a las puertas de su casa para se prepare su formación y su trabajo y su porvenir después. Y así nacería, naturalmente, ese vivero de torneros y caldereros y especialistas en lampistería y soldadores, electricistas o carpinteros que recibían a la entrada del edificio de la Alameda los libros, el material y un mono azul que después fue un mono amarillo canario. Y tras aprobar el primer curso, llegaban incluso a cobrar un jornal de aprendiz, que era con cargo a la empresa en los 2 primeros años y ya con arreglo incluso a la nómina de fábrica en los 2 últimos. Por demás está decir que evidentemente luego los aprendices nos delitaron con sus exhibiciones de rutilantes, ¿cómo se dice?, de tablas de gimnasia, ¿no? Que aquello era un auténtico espectáculo, antes o después de cuando se iban a exhibirse en Madrid en las célebres demostraciones sindicales, ¿no?
que solía hacerse el 1 de mayo. Pero vaya, como decía Fábrica, o Comportu no se trataba solamente de crear técnicos al servicio de la fábrica, sino todo de forjar hombres en el sentido universal de la palabra, ¿no? Bueno, pues en 1966, coincidiendo con la jubilación bueno, estas son algunas fotos. Sí, eso también es interesante porque también he aprendido mucho, ¿no? Estas son las fotografías de los que quedaban campeones en las no sé cuántas olimpiadas que se hacían al año de aprendices, ¿no? Y bueno, Portu tuvo una auténtica cantera de campeones nacionales. Yo he contado las especialidades, ¿no? En las que tuvo, en algunas muchas, ¿no? Torno, ajuste, bobina, especialidades también además como moldeo, fundición, soldadura oxitatelignética y hojalatería, ¿no? Que tiene una sonoridad casi de Rubén Darío, ¿no? En 1966, ya coincidiendo con la jubilación entonces de Roure, se erigió y se levantó la segunda y nueva escuela de aprendices, ¿no? Muy curiosamente, yo no sé por qué, se dice en la crónica que se levantó en la zona más saludable del poblado. No sé cómo se va al cementerio, pero bueno, se veía así de aquella manera, ¿no? Su edificio es verdad que presentaba para aquel entonces una muy innovadora arquitectura funcional, con una luminosidad interior que se preparó especialmente, porque yo no he conocido nunca una escuela con tanta luminosidad, vamos, a quien haya dado clase en ese instituto ahora lo sabe perfectamente. Una vidriera de Antonia Mir muy bonita que se construyó, el potente mural de una vidriera polícroma de Antonio Mir y de Ignacio Lorente Tallara, ¿no? Como digo, fueron 544 aprendices los que se formaron y que ganaron 19 campeonatos nacionales, 62 sectoriales, 124 provinciales, 3 ibéricos, una mención de honor en la Olimpiada de Alemania y una medalla de plata en la Olimpiada de Bilbao. Tampoco nuestras instituciones locales, oficiales, hubieron de implicarse mucho ni muchísimo menos en lo que podríamos llamar la difusión cultural o la programación cultural. Releyendo Portu, y eso no me hizo falta mucho recordarlo porque lo recordaba perfectamente, observé y fui testigo del enorme impulso que a la difusión cultural le dio una programación cultural que parece ser que llevó directamente el propio Jerónimo Roure y que impulsó una Junta Pro Cultura y Casino de Altos Hornos de Vizcaya. En ese recinto, en ese salón de actos que existe todavía, aunque casi siempre o prácticamente dedicado a presentaciones falleras, Narciso Yepes tocó un concierto. Yo escuché a Narciso Yepes poner un concierto, obras de Scarlatti, de Sand, de Bach, etc., ¿no? Oí por vez primera en mi vida los coros de la ópera Verdi, de Aida de Verdi. Oí a un pianista alemán, Bernhard Reichenstein, interpretar a Bach, a Mendelssohn, a Albéniz o a Ravel. Y recuerdo perfectamente aquel piano, un mítico piano de cola, Steinway and Sons, que algunos remontaron a veces de una manera fantástica. Me llegaron a decir que provenía de la época de María Cristina, de la regente María Cristina, y que recuerdo perfectamente cómo lo elogió Louis Jacques en su célebre recital que dio en diciembre de 1974, organizado por el Club Nautilus. Allí también la empresa patrocinó unas acciones, por ejemplo, participó en la sponsorización de la representación de la Orestiada en el Teatro Romano de Sagunto de 1969 y a partir de esa representación de la Orestiada en la que estaba Nuria Esper prometió, recuerdo perfectamente, volver, y efectivamente volvió para representar en Puerto de Sagunto
me representó la Medea, la Medea de en Puerto de Sagunto, que recuerdo perfectamente cómo fueron incluso por los colegios buscándonos chiquillas y chiquillos para que saliéramos de multo en la obra. Quiero destacar también, desde luego, un hecho, los muestro aquí porque me parece asombroso, lo recuerdo precisamente, la creación por parte de Altos Hornos de un cuadro escénico, de una compañía escénica que llegó a representar, se llama Grupo Artístico de Empresa de Altos Hornos de Vizcaya, de la Factoría de Sagunto, y que le llegó a representar Las vidas sueño de Calderón. Recuerdo perfectamente que le representó La vida sueño, con dirección de Antonio Michavila. El vestuario lo hizo Purita Maceda y sus alumnas del Colegio de Corte y Confección, y la adaptación la hizo el propio Jerónimo Roure. Pero además, Portu tenía una cosa asombrosa, tenía una selección, una sección que mantuvo todo el tiempo que existió, que se llamaban Páginas Literarias. Y era una selección estupenda de los mejores apuntes o los mejores fragmentos de historia de la literatura, incluso clásica, deliciosamente, por otra parte, ilustrados. Esta, por ejemplo, es el fragmento del Lazarillo de Tormes que se publicó en el número 49 y que iba con un dibujo precisamente de Miguel Flores, el señor que les he explicado antes. También me parecía que no podía, ¿verdad?, terminar esta charla o no incluir en la charla la mirada que daba Portu a la mujer, el papel que dispensó a la mujer Portu. Hizo un tratamiento de época, es decir, que hizo un tratamiento prehistórico de la mujer Portu. Mira que había productoras y empleadas y lectoras de la revista, pero, en fin, tenían que conformarse con la aparición de ese rincón fémina, que lo tienen. En Acero Valencia se transformó en Rincón de Eva, ¿verdad?, más actual, y también para ofrecer recetas magistrales. Algunas las he leído, no tengo el valor de repetirlas, pero eran recetas de este tipo. Para guisar con agua de mar, que podría ser un invento increíble, para guisar con agua de mar en caso de necesidad, claro, en caso de necesidad, cuando está hirviendo el agua, se le introduce una brasa de carbón sin ceniza. Cuando se apague, se saca y el agua queda perfectamente potable. No lo pruebo. Además, naturalmente, aquí tienen los modelos absolutamente inencontrables, ni siquiera la sección de tejidos de la cooperativa. Había la sección de consejos de la mujer, no tiene desperdicio, aquella en que nos ayudaban o nos enseñaban a sentarnos honestamente, cómo sentarnos honestamente. Se nos ofrecían diseños de trajes de primera comunión, recetas de empanadillas, consejos para sacar el brillo al mármol, frotándolo vigorosamente con esencia de trementina caliente. Tampoco lo aconsejo, Ahora, mucho peor fue leer, esto ya en Acero Valencia, en vísperas del Año Internacional de la Mujer, que, leo, diversos planes feministas pecan de desorbitados cuando se propugna una igualdad absoluta entre hombres y mujeres, y entre derechos de la mujer y derechos del hombre. Se debe pretender una similitud, pero Dios creó a la mujer para que Adán tuviera una ayuda solaz que le diese calor y vida de hogar. No hace mucho leí que en una de esas ligas feministas estaban acoplando los cuentos infantiles para que desde pequeñas las niñas se acostumbraran a ver la mujer fuera del hogar. Y así, en el famoso cuento de Blancanieves, en lugar de quedarse en casa preparando la comida para los 7 enanitos, se iba a la mina a trabajar con ellos y con el príncipe. Pero, ¿cómo tú podías sacar noticias a las mujeres si estaba siempre ocupada, ¿verdad?, la pobre, en hacer la paella a 7 señores bajitos, me pregunto yo. Pero en Altos Hornos hubo muchas empleadas y productoras. Hubo taquimecanógrafas en las oficinas, maestras y muy buenas, incluso con hábito. Hubo limpiadoras en los colegios, hubo médicas en el sanatorio, no solo comadronas, hubo dependientas en el economato. Por eso hiere especialmente, en el número 34 de Portu,
es el del año 1964, página 4. Si quieres se lo doy el texto porque es una cosa increíble. Una carta a la mujer del productor. Actualmente está firmada por un tal Aramis, que no sé quién sería, si don Jerónimo Roure o Pedrito de la Cruz, me da igual. Dice, y acorto un poco la cuestión para que ustedes entiendan cómo se dirigía a una mujer. Contento me vería yo, señora, que dejando sus artes de plancha o el aderezo de los garbanzos, resolviera pasar adelante leyendo hasta el final. Se me figura su sorpresa. ¿Qué puedo hacer yo por el cuidado de mi marido en sus horas de fábrica? Muchísimo, señora. Usted está llamada a hacerlo mediante el concurso de su feminidad. Conozco una viuda que por desarreglos de su hígado portábase con él, tal que la gata a la vista del perro, lo que determinaba en el hombre un estado sombrío que le anulaba en el trabajo, pericia y reflejos. Un mal día se lo llevaron con los pies por delante a la cría de Malvas. Señora, sea sincera, ¿no ha estado alguna vez usted de morros? El hombre necesita permanecer en la fábrica con ánimo propicio, con sosiego, sin sus rumores ni latas. Despierte de usted sus potencias y, si no, no estará en disposición de asumir el trabajo a gusto, sin carcomas espirituales y sin las zacas de las bilis que usted le da cada día. Eso le decían a las mujeres de los trabajadores. ¿Cómo es posible? 1964, no eran los años 40. En noviembre de 1964, precisamente, se inauguraba, se anunciaba en fábrica un nuevo alto horno, el último que se inauguró. Se anunciaba que la fábrica iba a ser capaz de producir en 1972 1 millón de toneladas de acero. El Sinterin de minerales, que se había comprado a la firma Ludwig Gasselhaft de Frankfurt, se habían invertido 253 millones de pesetas, allanó el camino de un sueño que entonces evidentemente se veía con una enorme gratitud y una gran alegría, porque eso significaba que otro sueño que iba a venir inmediatamente se llevaría, lo que es la implantación de una nueva siderúrgica. Esto vino después de que se había ajustado un convenio que costó mucho conseguir, que el convenio con la United States Steel Corporation, y que dio alas efectivamente a aquel último gran sueño que tuvo este pueblo, que fue la cuarta planta siderúrgica integral. Pasaron, eso ya lo recordamos todos, sístoles y diástoles de esperanza y frustración entre el final de la dictadura y los años 80, y un pueblo, este pueblo, debía otra vez reinventarse. José María Lan, otra vez, que era el gran ideólogo, seguía dando conferencias y sentenciaba: la expansión de la factoría de Sagunto es una necesidad económica, pero desde el punto de vista humano y social es un imperativo ineludible. En esta fotógrafa Portu desaparece. Desaparece, y lo sucedió Acero Valencia. Usando un poco, si me permiten, el vocabulario metalúrgico que he aprendido también leyendo tantos Portus, Acero Valencia fue una galvanización, la galvanización de un sueño. Acero Valencia fue una leve capa de esperanza aferrada al óxido que el tiempo y las razones de Estado, que como sabemos casi nunca son razonables esas razones de Estado, iban depositando sobre una identidad siderúrgica forjada, para su desgracia, porque era destiempo a orillas del Mediterráneo. Conste que en Acero Valencia la mujer no aparecía ya solamente cosiendo, cocinando o empujando a su marido a romperse la crisma, ¿no?, como las señoras. Las conocimos, las conocimos administrativas, las conocimos sindicalistas, miembros del jurado de empresa, jefas de la división de laboratorios químicos, y mientras tanto pues los aprendices seguían haciendo tablas de gimnasia. Ellos dan que tengo unas tablas de gimnasia, o también se acostumbraron, que cursilada, a nombrar madrinas de promoción en la gerencia. La revista se esforzó hasta el máximo por demostrar que la siderurgia tenía o seguía teniendo sentido, y que tenía siguiendo quien le escribiera, ¿no? Aquí está el Casino Recreativo de Productores. Mira que los hijos de siderúrgicos nombrar señoritas del casino que vivían en la gerencia, nada más. La cuarta planta siderúrgica, el sueño, los preparativos de la planta siderúrgica,
la planta reserva nacional para Sagunto, cuando por fin se decide que sí. Y en fin, digamos que la revista Portu y la revista Acero Valencia se esforzó, como digo, hasta el final por detectar, anotar todos estos memoriales, todos esos tipos trocitos de memoria. Con todo, a veces, yo no quisiera que nadie se ofendiera por esto. Creo que aceptamos, asumimos una adicción sentimental a todo lo que significaba la fábrica. Tal vez a veces falta, carente de un poquito de análisis. La fábrica nos hace vibrar en las potentes imágenes que la sobreviven. Pero a veces cuando miro el horno alto número 1 conservado, me pregunto si la gente, nosotros no, o sí, incluso la gente más joven, si sabe lo que era un tragante, si sabe lo que era el crisol, o la piquera, o la cuchara, o el torpedo, o los soplantes. Yo me pregunto si sabemos lo que costó evitar su derribo y lograr su rehabilitación. Yo me pregunto si se recuerda o recordamos que eran seres humanos quienes, con la única protección de un levísimo traje de amianto, tenían que acceder a su interior para reparar los ladrillos refractarios que lo cubrían, porque la colada no se podía detener. No cabía esperar a que el mineral dejara de quemar. Exige un horno, el acero exige para ser fabricado una temperatura de 900 a 1600 grados. Y se salía de un turno y entraba otro. Si hay gente, vuelvo a decir, con un simple traje de amianto entraban a seguir reparando ese horno alto porque la producción de acero no se podía parar. Por eso me produce un nudo en la garganta leer una definición del acero, porque yo digo, ¿y cómo se definirá el acero? ¿Qué es el acero? Y lo he buscado en muchos sitios de internet y entonces pone eso: es un compuesto de arrabio y chatarra. Un compuesto de arrabio y chatarra costó tantas vidas, costó tantas ilusiones, forjó tantas cosas y forja también tanto futuro. La fábrica fue también eso, fue, digamos que la caligrafía que sale en Portu, en Acero Valencia, o también en esas potentísimas imágenes de Manuel Rodríguez Velo, que me gustan tanto. No sé cómo, aquí yo las veo muy mal, espero que las vean ustedes mejor. Esos hombres metidos entre máquinas. Estas fotografías se encuentran todas en la Fundación de la Protección de Posición Isabel Sagunto, depositadas, afortunadamente muy bien conservadas, en la Biblioteca Valenciana, ¿no? Como digo, yo no me resigno a que la generación que está aquí esta tarde pueda ser la última que recuerde una revista de empresa que cuenta la historia, yo creo que de parte de lo que somos. Un relato de minas, de ferrocarriles empujados al mar, de altos hornos que forjaron un hondísimo sentido de pertenencia de un pueblo que, creo que se ha explicado aquí ya en otra conferencia, el 5 de junio de 1938 recibió del gobierno de la Segunda República el distintivo del valor por soportar más de 100 bombardeos durante la Guerra Civil. Se le otorgó el derecho a la posesión de la medalla del deber a los obreros y empleados de ambos sexos de la siderurgia que se hayan distinguido por su serenidad y valor durante los bombardeos sufridos en la citada plaza. Portu y Acero Valencia, me he permitido transmitirles a ustedes, naturalmente de manera muy torpe, os he leído un relato de trabajo e identidad de lo vivido, en el que, aunque no sea porque ningún relato lo es absolutamente objetivo, seguimos, queramos o no, reconociéndonos. Y es que la memoria, yo he llegado ya a la conclusión de que la memoria no se crea, la memoria se recrea. La recreamos cargándola de presente y sobre todo hay que recargarla de futuro. A mí me siguen avergonzando unas instituciones, sobre todo locales, que son las que duelen más, ineficaces o irresponsables, ante una memoria cuya fundición en el sentido siderúrgico de obtener metal puro para obtener otros elementos, heredamos.
La fábrica creó, es verdad, que una adicción sentimental y subjetiva. A través de óleos, les voy a mostrar algunas imágenes. Estas imágenes, por ejemplo, son todas de Ramón Rodríguez Rodríguez, son a lápiz, o acuarela y óleo sobre cartulina, fijadas sobre lienzo o fijadas en cartulina, o imágenes que también me emocionan mucho. Esta, por ejemplo, este cuadro que es muy pequeño, de Darío de Regoyos, que se encuentra en la Fundación Banco de Santander en Bilbao, o por ejemplo estos estupendos dibujos, este dibujo a tinta de Chimo Michavila, o este magnífico pastel que tengo yo en mi casa porque me lo regaló, que presenta esa singularidad, elegancia y potencia de un horno alto. Todas estas imágenes forman parte, como digo, de un derecho a la memoria subjetiva que selecciona imágenes. Y cada uno de nosotros seleccionamos efectivamente la imagen que más nos puede competir, que más nos puede afectar o que podemos elegir. Pero ustedes aquí, por ejemplo, he recogido las imágenes que he podido de siderurgia, ¿no? Aquí a la izquierda ven ustedes el horno alto. Está impreso en una bolsa que me regaló una amiga mía en Navidad, el último regalo de Reyes. Pero ahí está la potente otra magnífica fotografía del horno alto. O puede ser efectivamente la pintura, este sello, ¿no? El sello que se publicó precisamente en la República Española, en homenaje a Sagunto. De alguna manera, o por ejemplo, esas imágenes, una de William Turner o de Degas, que una representan los ferrocarriles, el otro también un ferrocarril, vapor y electricidad, y que muchos han encontrado que son las primeras imágenes, y muchos estudios se han catalogado como las primeras imágenes testimonio de la arqueología industrial. Por no hablar de esa imagen tan simpática de Buster Keaton, del maquinista de la General, que ha sido, muchos lo han considerado el símbolo del hombre contra la máquina y contra la industrialización. Como he dicho, yo creo que Portu, Acero Valencia pueden ayudarnos, pueden servirnos para conocer nuestra historia siderúrgica y no solamente para reescribirla desde la pura sentimentalidad. La cuestión es, y eso es lo más importante, la cuestión es cómo trasladarla a la generación que actualmente tiene, yo creo que menos de 25 años, en medio de una dinámica social y educativa prácticamente subordinada a la novedad y al olvido. Y claro, si no se sabe qué hacer con un museo, o si un bien de interés cultural, un horno alto, se mantiene cerrado, se están negando la memoria del trabajo como construcción de convivencia. El patrimonio industrial, que no debe confundirse con la arqueología industrial, que no es lo mismo, es un dispositivo vital, incompatible con lamentos operísticos o con conformismos. Lo que fabricó la identidad de las gentes que vinieron aquí, las gentes que vinieron entre 1900 y 1964, que es el último año que este pueblo registró su vida de población, fue fundamentalmente la esperanza. El futuro, amigos, puede nació aquí de un naviero industrial vasco, o también puede venir de un pragmático maná de una planta de baterías para coches eléctricos, ¿verdad? Porque los pueblos que conocen su historia saben que esa historia tiene que repetirse de distintas maneras. Releer Portu nos enfrenta a una paradoja. ¿Qué somos en realidad? Pues yo he llegado a la conclusión de que en buena parte somos lo que recordamos. Sus páginas, sus imágenes, igual que ese horno alto, igual que las naves de talleres generales, son documentos. Pero no puede ignorarse, no podemos nunca ignorar ni olvidar los intereses que en los mejores y los peores tiempos sostuvo también la empresa, o empresas, desde la compañía minera de Serra Minera hasta después Altos Hornos. Portu ofreció su ángulo más idealizado, más amable, más heroico, y ello creo que generó una, perdone la palabra, una fábrico-dependencia mantenida demasiado tiempo. Pero vuelvo a decir que poner en valor la memoria material,
de la siderurgia de Puerto Sagunto no sea el proyecto institucional más importante en este momento de un ayuntamiento, es inadmisible. Y no hablo, vuelvo a decir, no hablo de oxidadas melancolías, pero realmente un pasado sin regreso al futuro no sirve para nada. Siempre, y es lo que quisiera terminar diciéndoles, que si no preservamos razonablemente un futuro para el pasado, haremos real, vuelvo a ser una simple profesora de literatura, haremos real ese pájaro que Borges describe en su manual de zoología fantástica, un libro fantástico, maravilloso, que les recomiendo, que escribió en 1957. Es un paso por animales fantásticos. Y él llamó a uno de esos animales el Gophus Bird. Un pájaro, lo describe así, un pájaro que construye su nido al revés y vuela hacia atrás porque no le importa dónde va, sino dónde ha estado o dónde estuvo. La sociología sentimental de nuestro patrimonio industrial está, por supuesto, unida tanto a sus edificios singulares como a los textos e imágenes que he intentado mostrarles contenían Porto y Acero Valencia. Pero solo volviendo a poner en valor lo que significó esa magnífica estructura alzada frente al mar y solo llenando de futuro el soberbio, el futuro, como digo yo, de soberbio pasado de una nave industrial, conseguiremos que nuestra memoria vuele hacia el futuro. Y Porto o Acero Valencia simplemente espero que cuenten el pasado de nuestro futuro. Gracias. Pues si alguien quiere intervenir, ya sabéis el problema que tenemos ahora con el micrófono, pero bueno, si... Que levante la voz. Pues eso. Que nos oímos, vale. Sí. ¿Hay que intervenir? ¿No? Perdona. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Yo quería hacerte una aclaración cuando has hablado de lo que ahora se llama Colegio Mediterráneo. Creo que hayas confundido el Colegio Mediterráneo, que es enteramente público, con el que está al lado, que era lo que en nuestra época llamábamos el convento nuevo. Sí, consciente. Sí, no lo he separado bien, pero sí consciente. Vale. El colegio nuevo es el que ha pasado, porque sí es el que sí que eran las monjas que eran de las Sí, monjas. vale. Yo estuve en los dos. Cuando terminé primaria me pasaron al... No, es solo eso. Sí. ¿Qué posibilidades ves tú en este pueblo con una juventud tan desorganizada y desestructurada y con pocas infraestructuras sociales para que la gente joven pues pueda relacionarse, sino que los ambientes sociales que hay pues son bastante pobres? Bueno, vamos a ver, para reflexionar sobre nuestro pasado, nuestro presente, o sobre un legado de orden cultural, de patrimonio cultural e industrial que tenemos, no hacen falta sitios especiales. Hay un centro cívico que da conferencias, hay una casa de la juventud donde se dan conferencias y donde por ejemplo se dan unos premios últimos a Castillo de memoria siderúrgica. Sí, se podría, por ejemplo, yo cuando fui director general intenté por todos los medios que se crearan, cuando pensábamos que la cosa sí que iba en serio y se iba a hacer el museo, etcétera, unas guías que los profesores podrían utilizar para llevar a los chavales al museo, un museo que ya desconozco totalmente cómo, en qué estado se encuentra, cómo está, francamente, ya me he desconectado de eso. ¿Qué se han hecho con tantísimas cosas desde la biblioteca, por ejemplo, que estaba en el casino, que la mayor parte eran de libros de siderurgia, de historia de la siderurgia? Todo eso, digamos, no es menester, digo yo, organizarlo desde unos lugares precisos donde reunirse, si a eso te referías, a infraestructuras para reunirse. La propia asociación de la memoria industrial
crea y hace cada mes conferencias, se hacen actuaciones, y sobre todo, digamos, es un sentido de asumir y tener un conocimiento y tener una memoria y ser un poco fieles a esa memoria y tener curiosidad por esa memoria. Cuando a mí me plantean que dé una conferencia en este foro, digo, ¿pero de qué voy a hablar yo? Claro, yo soy de letras, porque sí, lo que se dice de siempre. Y entonces me dijo, mira, pues eso que es de letras, y de letras, y digo, pues sí. Yo recuerdo cuando la única lectura que yo tenía en casa, aparte de los tebeos que me compraba mi padre, era Portu. Y yo Portu me lo sabía de arriba abajo, porque me entretenía, era una lectura y que me enseñaba también, pero bueno, desde el Rincón Fémina hasta eso. Y eso constituyó un testimonio de una... bueno, los ingleses lo llaman company town, ¿no? Una ciudad compañía, como fue Puerto de Sagunto, y ha creado una idiosincrasia muy mal leída desde muchos puntos de vista, no soporto esos sociólogos que dijeron de nosotros que éramos unos presuntuosos, etcétera, etcétera, y no soporto, como he dicho al principio, que unos señores de Sagunto llamaran a la cuarta planta, o al futuro de la cuarta planta, otro Aníbal para Sagunto, por favor, ni muchísimo menos. Somos un pueblo privilegiado porque tenemos dos focos interesantísimos, absolutamente, digamos, separados lógicamente por una carretera simplemente, que tenemos un doble patrimonio que tenemos que explotar al máximo. Pero me preocupa mucho más la memoria, y esa memoria solamente se puede recibir desde la propia memoria que se encuentra en las familias todavía, o a través de la pedagogía, los maestros. Yo sé que se han hecho, habían venido maestros, me han dicho, estamos haciendo una unidad didáctica sobre la fábrica, ¿nos puedes ayudar? Y eso se ha intentado hacer, pero es que no tienen ni idea la gente. Y sobre todo, si hay un horno alto que costó cantidad de gestiones poder salvar y que se salvaron, y que costó muchísimo restaurar, ¿por qué está cerrado? ¿Por qué está cerrado? Y un joven, por ejemplo, no se le puede preparar para que estudia de guía y que efectivamente ponga en marcha eso, y si se hizo con toda la ilusión para que hubiera un ascensor y que la gente subiera, y que la gente, digamos, se enfrentara a esa realidad potente que existía en este pueblo. Si este pueblo, vuelvo a decirlo, claro, todo eso tiene mucho que ver con un modo de sentir la gestión cultural, la memoria obrera, que es una cuestión ideológica, pero es una cuestión pragmática sobre todo. A mí me preocupa el futuro de la gente joven, pero no solamente porque esté feo el asunto y eso, sino porque parten cada día, es como si estrenaran cada día, como si cada día se le borrara la cabeza, ¿no? y empezar a ver y todo fuera nuevo para ellos, ¿no? Y en general, ¿no? Esto sí que me preocupa, ¿no? Me preocupa y lo siento porque yo tengo, no hijos, pero sí sobrinos pequeños, que cuando me hacen una pregunta y yo empiezo en el rollo con una se quedan, sí, y era esto, y se hacía, y el hierro entonces era de color calabaza. Digo, no era de color calabaza, lo que te he enseñado yo es una foto del hierro fundido, etcétera, ¿no? Y había un desconocimiento absoluto, y yo cuando era pequeña sabía perfectamente que mi padre trabajaba en un sitio y me contaba lo que hacía, etcétera, etcétera, y como he dicho, me llevó a ver todas las instalaciones siderúrgicas, ¿no? Y claro, lo fácil es convertir esto, y convertir este pueblo que también que tiene una playa maravillosa y wonderful, y cada vez con más chiringuitos y con más cosas. Eso está muy bien, ¿no? Pero habrá que cultivar otras cosas, ¿no? Para mí el problema principal en este pueblo es que las instituciones públicas, como tú has dicho, no es que no quieran mantener la memoria de algo tan importante como es para nosotros, sino que están por la labor contraria, es decir, están pretendiendo eliminar todos los, por ejemplo, los edificios, están dejándolos que se caigan todos, pero es una estrategia política que llevan ya varios años con ella, y no hay manera de esto solucionarlo. Hay más temas todavía en donde las instituciones públicas que en su momento abandonaron este pueblo y lo dejaron en manos de la fábrica, ahora pretenden recuperar lo que durante muchos años no han hecho nunca, que es cuidar de sus vecinos. Esa es una opinión particular, lógicamente. Opinión en la que coincidimos, porque lógicamente todo lo que no sea recuperar es destruir.
Es decir, el patrimonio de todo tipo, pero también el patrimonio industrial, aunque sea de hierro y no sea de piedra, es o conservarlo o destruirlo. Si se olvida, si no se conserva, si se obvia, si no se hace nada, eso es destruirlo. Y destruirlo significa también triturar la memoria. Una memoria que se transmite oralmente, pero que necesita fácticamente objetos. Tú no puedes transmitir constantemente la belleza de Leonardo da Vinci si no ves una imagen de Leonardo da Vinci, una escultura de Leonardo da Vinci, un cuadro de Leonardo da Vinci. Pues exactamente lo mismo pasa, ¿no? Hasta que el chavalico o la chavalica no se entera de que, mira, esto es un horno alto, y yo lo explico más o menos cómo era, etcétera, etcétera, y cuando le explico tal y esto y tal, y eso, y fíjate tú el horno fundido, y les enseño, ay, tú fíjate, y se quedan maravillados. Entonces eso se hacía y lo hacían los hombres y tal y que cual, pues sí, explico a mis sobrinos, que son más pequeños, etcétera, los he explicado, y la gente, la verdad es que lo agradece y se interesa, por no hablar de la gente que ha venido de fuera y se ha quedado pasmada con el horno alto, se quedan maravillados de que eso se haya podido recuperar, y menos mal que APIS, pues de una manera absolutamente altruista y voluntarista, se ha trabajado en muchísimas cosas, y muchas cosas, y la insistencia, y venga, y hacer la fundación, que se logró hacer la fundación, y se logró iniciar el proyecto de museo, y cosas tan absolutamente básicas, manuales. Aquí está Manolo Girona, que sabe que él y yo perfectamente, una tarde, entre los dos, él era entonces alcalde de este pueblo, yo era directora general, y tuvimos, cogiendo el teléfono y alquilar un camión para recoger todas las piezas en madera, todos los modelos en madera que había de las piezas que se fabricaban en Altos Hornos, que era cada modelo, cada pieza se hacía alguna construcción en madera, las iban a tirar, y estaba un camión cargándoselo. Nos fuimos, allí me acuerdo perfectamente, en una tarde de agosto, y dijimos, bueno, pues no pasará. Y lo conservamos, se han conservado esas piezas, algunas bellísimas, algunas espectaculares, porque si tenían que hacer una rueda de 2 metros de diámetro, se hacía una rueda de 2 metros de diámetro de madera, y se pintaban las distintas zonas. Quiero decir que se pueden hacer, o sea, que ha sido una cosa como muy manual, muy de estar, pero bueno, debo decir que a mí me da mucha envidia cuando voy a la dársena de Bilbao y veo las cosas que se han conservado, de los Altos Hornos de allí. Eso también te digo. Y yo he estado en un parque cultural en Inglaterra donde se ha conservado toda una siderurgia, incluidas casas de obreros, exactamente igual que aquí. Se han conservado por equipos políticos o por partidos políticos o partidos que ganaban, que no tiene que ver la ideología con ello, ¿no? Y este pueblo, sin embargo, cuesta mucho movilizar, Como no sea fallas y eso, cuesta mucho movilizar. Es también mi experiencia, ¿no? Que no quiere decir que yo me conforme, ¿no? Yo, en fin, ojalá pudiera decir, lo único que puedo hacer, pues eso, en un momento determinado, decir mi opinión al respecto, ¿no? Un ejemplo de lo que decía yo es que los archivos de fábrica, que ocupan montones de documentos, y durante muchos años estuvieron en Picassent, en unos centros especiales de almacenamiento de datos, donde en condiciones de humedad, de temperatura, etcétera, se conservaban bien todas las documentaciones, vamos. Entonces aquello, como costaba dinero, pues lo quitaron y trajeron toda la documentación en unos contenedores que han estado donde el Museo Industrial, ese que llevan 30 años diciendo que van a empezar a funcionar y en 30 años no han hecho nada aún. Y están ahí unos contenedores inundándose de agua y las ratas comiéndose lo que puedan, vamos. Entonces es un ejemplo de lo que decía, ¿no? Se están comiendo las malas condiciones. El asunto del archivo a mí me ha preocupado enormemente. He preguntado muchas veces, no he conseguido que me digan la localización. Sé que algunos documentos están, vuelvo a insistir, en la Biblioteca Valenciana, porque me ocupé yo de llevarlos expresamente, algunos planos interesantes que vi, y eso, que me parece el lugar más adecuado mientras no haya, lógicamente otro. Pero fíjate que es triste que hasta incluso es imposible encontrar en Puerto,
Porto de Sagunto, en Sagunto o en Valencia, la colección completa de Porto. No existe. Eso sí, todos los que hay, por ejemplo, en la biblioteca municipal están escaneados. Están escaneados y se pueden consultar digitalmente. Nos dejaron a mí consultar con gran amabilidad de la directora y la gente que trabaja en la... Pero quiero decir que han sido iniciativas generalmente particulares y personales, ¿no?, de la gente, que nos hemos preocupado, que se han preocupado por eso, pero eso parece una especie de fatalidad triste y tremenda que bueno, que tendremos que asumir y hacer. Bueno, pero yo creo en los empujes individuales y selectivos, ¿no? Y tengo todavía una cierta esperanza en que esto se remueva, ¿no? Y antes de pasar ya a otra estadía que vea las cosas desde otra perspectiva, más arriba del cielo, donde sea, las cosas se arreglen, porque merecería la pena. Voy a hacer una pregunta. Ahí en Rafa Buñol hay un tren donde acaba el metro, ahí pienso que esa máquina estaba aquí en la fábrica cuando sacaban en la radio las lingoteras y todo eso, el de arrastre. Y le han colocado ahí en la línea final de Rafael Buñol es una máquina de tren, de las que estaban aquí. Yo que estuve trabajando ahí también. Y digo yo que quiera poster la máquina en Rafael Buñol porque no la ponen aquí. Si es de aquí, yo pienso que es de aquí porque pone Altos de Vizcaya en las vigas. Está ahí en Rafael Buñol. Es una máquina entera, está toda allí, la puesta ahí. Pero me suena a mí que es de aquí, de Sagunto, del puerto. Está allí, en Rafa Buñol, una curiosidad. ¿Si la llevaría a la Llenarita allí? ¿O quién? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Una curiosidad. No te lo puedo decir y no... Algo me han hablado de esto y... Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra presencia y vuestra compañía y venga, vamos a seguir empeñados en mantener cierta memoria. Muy bien. Como anticipaba yo al principio también, no solo grandes conocimientos, sino ya sabía que nos iba a transmitir grandes emociones y finalmente también reflexiones. Por nuestra parte hacemos lo que podemos y con eso, aprovechando también, recogiendo el testigo que deja, aprovecho para lanzaros también el ordago de que bueno, necesitamos colaboración. Entonces todo esto que intentamos hacer lo hacemos con los pocos medios que tenemos. Entonces, una vez más, como hago todas las conferencias, os invito también a uniros a PIPS. Y nuevamente dar las gracias a Angelina. Como siempre, tenemos solo un pequeño obsequio para nuestro ponente, que le vamos a dar una plaquita que preparamos. Sí, bueno, dos obsequios, me está corrigiendo Lucas, porque también le damos el cartel de la conferencia. Pero bueno, una plaquita en recuerdo de la conferencia. No, yo voy a hacer una foto. Y bueno, y pues agradeceros a todos la asistencia. Os invito ya para la próxima, que será el 16 de noviembre, con el título Fausto Caruana, alguien más que el gran abogado, impartida por don Alfredo García Lario, que también lo tenemos aquí levantando la mano, para que si alguien tiene alguna información sobre Fausto Caruana que piense que él no sabe, tiene la oportunidad de dársela antes de la conferencia. Pues muchas gracias, Evangelina, y muchas gracias a todos.